En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso y quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado. Él es doctor en Economía, académico de la Universidad de Chile, Patricio Meller. Patricio, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ok, un gusto estar acá. Patricio, queremos conversar varios temas contigo. Vamos a hablar de unos resultados muy interesantes, pero preocupantes también respecto a los niveles de comprensión lectora, capacidad para resolver situaciones de matemática en los adultos de la OCDE, pero particularmente lo que pasa en nuestro país, con un 44% que tiene serias dificultades entre los adultos chilenos y más cercano a los adultos mayores en estos ítems. Pero antes de eso, quiero detenerme en una columna de opinión que tú escribiste que señala que el aislacionismo y proteccionismo de Trump tendrá consecuencias no solo para el país, sino para este país, sino para el resto del mundo. ¿Y por qué me quiero detener aquí? Porque Donald Trump va a asumir en pocos días más un nuevo periodo en ese país. Y partir preguntándote, tú decías, si Trump intenta destruir el actual orden internacional, ¿quién ocupará su lugar? Y tú dices, obviamente, China. ¿Qué alcances tiene el que Estados Unidos tenga nuevamente a Donald Trump en el poder considerando estos elementos? Bueno, hemos visto varias declaraciones de él últimamente y particularmente varias que se refieren a América Latina. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que encuentra de que para atacar el problema del narcotráfico en su país, Estados Unidos bombardearía eh, varios lugares mexicanos para tratar de acabar con la mafia del narcotráfico mexicana. La otra intervención que ha mencionado vinculada directamente a América Latina tiene que ver con el Canal de Panamá. Se Correcto. estima de que no le gustan las tarifas que está aplicando el Canal de Panamá y por lo tanto ha amenazado inclusive, si no le bajan las tarifas, con algo que ya hizo anteriormente, con intervenir directamente con tropas. Eh, por otro lado, lo que estamos viendo de que Trump no le gusta el multilateralismo, o sea, Ujú. lo que le gusta es amenazar y entrar en una relación bilateral en que sabe que Estados Unidos es una potencia hegemónica mundial y en consecuencia cree que, como lo ha hecho en sus negocios particulares, privados, eh, negociando cara a cara con la contraparte, logra mucho más que a través de conductos legales. Y esto es muy delicado en un mundo en el cual la potencia hegemónica da el ejemplo en cuanto a que no hay reglas generales. O sea, el multilateralismo lo que hace es justamente a países disímiles que cumplan todos cumplamos con las mismas reglas. O sea, entonces, esto que está haciendo Trump, por un lado, de decir las reglas las hago yo negocio y yo hago lo que quiero e intervengo donde quiero, está complementado ahora con lo que estamos viendo que hace lo que pareciera ser su mano derecha, Elon Musk, en que amenaza a los parlamentos, a los congresos de distintos países y aquí inclusive los europeos diciendo que si no votan y al norteamericano, al Congreso norteamericano, que si no votan de alguna determinada manera, él va a usar todo su poder monetario para influir en que en las próximas elecciones los candidatos que se opongan a los que votan en contra de lo que él cree que tienen que votar, no serán elegidos. Entonces, estamos en un mundo en el cual los matones a nivel mundial están definiendo cómo se van a comportar y cómo estas son las nuevas reglas del juego. Claro, de todas maneras, déjame entrar ahí porque tú dices también, Patricio, lo siguiente. Tú dices que
esta ofensiva de Donald Trump de subirle los impuestos o los aranceles a los productos que entran al país desde China a un 60%, porque no estamos hablando del resto de las otras importaciones que van fluctuando entre el 10 y el 20%. ¿Qué es lo que pretende él? Volver a ser grande a América, ¿no es cierto? Y por lo tanto tú dices que eso no va a ser así, no va a ocurrir el fenómeno o el efecto deseado, y lo que va a terminar ocurriendo es que paradojalmente será China, ¿no es cierto?, no solo el que va a tener la hegemonía a nivel mundial, sino el paladín del multiglobalismo. A ver, explícanos un poco más ese planteamiento. O sea, las reglas del juego durante el siglo XX fueron definidas por lo que era la potencia hegemónica mundial, Estados Unidos. Y es tradicionalmente desde el siglo XIX en que la potencia hegemónica define las reglas del juego multilateral, multinacional. Y quien es realmente quien empuja el libre comercio es el país que económicamente es más avanzado. Y el enfoque de que libre comercio en todas partes implica reducir el proteccionismo, las barreras a las importaciones en todas partes. O sea, transformar al mundo en un solo mercado, en que no hay barreras para que las importaciones y exportaciones de bienes entren a cualquier país sin impuestos adicionales. O sea, es como todas las empresas compiten de igual a igual con cualquier empresa del mundo, y esto, para hacerlo más claro, es algo similar a lo que pasa en una competencia deportiva. En un ¿Ya? mundo global, vemos la competencia deportiva, Campeonato Mundial de Fútbol, todos los países juegan con 11 jugadores, con la misma pelota, con el mismo árbitro, con el mismo arco, con las mismas reglas. Y esto es el equivalente a la competencia productiva, en que todos los países van a jugar con las mismas reglas y abierto y no poniéndole contra el proteccionismo, disminuyendo el proteccionismo. O sea, se transforman los mercados nacionales en mercados globales. Eso es lo que es la globalización. Eso es lo que Correcto. hemos visto, el rol que ha cumplido. Entonces, Trump utiliza una concepción que es del siglo XVI, XVII, que es mercantilista, que cree que el país que exporta gana y que el país que importa pierde. O sea, en términos directos, que las exportaciones son malas para el país en cuestión, las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. Y se olvida de que si bien China hoy en día es el principal exportador del mundo, el segundo país principal exportador del mundo es justamente Estados Unidos. Entonces, en la óptica mercantilista de Trump, cree de que todos los países se están aprovechando del gran mercado norteamericano y que el hecho de que entren tantas importaciones no le genera beneficios a la economía norteamericana, cuando es justamente al revés, cuando el hecho de que Estados Unidos se ha beneficiado de tener acceso y que accedan ahí todo tipo de productos en que reducen el precio de estos productos y obligan a la economía norteamericana a ser más competitiva. Y la economía norteamericana está al mismo tiempo siendo más competitiva, siendo el segundo exportador mundial, y si se encierra en poniéndole estas barreras al resto del mundo, entre ellos China, se va a ver perjudicado en primera instancia por un aumento notable del precio de los productos internos. O sea, la inflación, que se cree que fue el principal factor por medio del cual la candidata demócrata perdió la elección, él va a ver cómo esta medida le afecta directamente a los consumidores norteamericanos. O sea, aumentar un 70% los productos importados chinos implica que eso se va a trasladar directamente a precio.
y lo va a ver inmediatamente en los precios internos que van a subir, pero aún más. O sea, el hecho de que lo que hemos visto en Chile, como entran los productos importados y obligan a los productores nacionales a ser más competitivos, esto es algo que va, esta protección tan elevada que está queriendo poner frente a China, demuestra de que la economía norteamericana ya no es tan eficiente como era, en Claro. que tiene miedo de competir con ahora con una economía que lo ha hecho bastante bien desde el punto de vista competitivo. O sea, podemos criticarle un montón de otras cosas, pero desde el punto de vista tecnológico es increíble cómo China ha incrementado su capacidad tecnológica en este siglo. Esto estamos hablando de este siglo, no el siglo pasado. Y Claro. cómo se ha transformado en la segunda potencia hegemónica económica mundial. ¿Y Eh, podría transformarse en la primera con esta nueva era de Trump? no tan rápido, pero va en esa dirección. Y Va en esa dirección. eso ¿Y qué es implica? lo que Trump teme. O sea, hoy en día, ¿quién va a ser la potencia hegemónica mundial en el siglo XXI? Se está jugando en lo tecnológico. Y lo que estamos viendo, lo que ha hecho China en lo tecnológico, y algo que nos afecta directamente. El puerto peruano que construyeron los chinos es sorprendente, como lo que hicieron ahí, y aquí una crítica interna hacia nosotros, ¿cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando? O sea, la propaganda de Valparaíso, el principal puerto del Pacífico, ya no lo podemos decir. O sea, ahora, lo que dado y lo que hemos visto por televisión, este puerto fantástico que se ha construido aquí cerca, es cómo aprovechamos lo que los chinos han construido en Perú. Y eso es lo que Trump no se da cuenta, que con esa política aislacionista de decir de que Estados Unidos para los norteamericanos y los norteamericanos solo se van a preocupar de Estados Unidos y no se va a preocupar más allá de su frontera, es algo que es bla, 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 pero que no una potencia que quiere seguir siendo la principal del mundo no lo puede hacer. Claro, te refieres al puerto Chancay, que claro, Sí. efectivamente se instala en Perú y que tú dices que nos pilló por sorpresa solo para precisar ese punto, en el sentido de que no fuimos capaces de adelantarnos a qué. O sea, todavía estamos discutiendo cómo se organizan San Antonio y Valparaíso. ¿Ok? Imagínate, claro, Entonces, claro. ¿en cuál ponemos las fichas? La verdad es que hay que ponerlos los dos. O sea, y hay que tener grandes puertos porque un país que es exportador como Chile y que las exportaciones son el motor de crecimiento de la economía nacional, necesita, y los productos salen Mm, principalmente por los puertos. Necesitamos puertos correcto. por todos lados. Exactamente. Patricio, para cerrar el tema de Estados Unidos, tú señalas en esta columna que ya no será garante clave de la seguridad global con esta política que va a implementar Trump en su segundo periodo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, o sea, lo que estamos viendo en distintos lados, Ujú. de que Trump lo que está planteando de que él, ¿por qué va a ser el militar? O sea, el ejército norteamericano va a tener que asegurar la paz en el mundo. Eso cuesta recursos. ¿Y por qué los que son afectados, por qué no lo hacen? Entonces quiere ahorrar recursos, dice nosotros los norteamericanos ya nos vamos a preocupar solo de nosotros, nos vamos a encerrar. Esto es un símil de lo que hizo China con la muralla china. O sea, la muralla china la estuvo construyendo durante 10 siglos para aislarse del resto del mundo en una época en la que China era la potencia hegemónica mundial. ¿Ok? Ya. Y hemos visto el costo que pagó por ello, y esto es exactamente lo que en la mentalidad, eh, yo diría, cuasi china del siglo X de China, Trump lo que cree de que Estados Unidos no necesita el resto del mundo. Está totalmente equivocado. ¿Ok? Las importaciones que llegan del resto del mundo son vitales para el funcionamiento de su economía. Y eso es lo que le va a pasar. O sea, Trump
no se da cuenta de que el siglo XXI, los países contra los cuales él va a poner aranceles van a reaccionar, van a haber represalias y le va a afectar a la economía norteamericana, no solo vía los precios más altos que imponen las tarifas, sino que vía las dificultades, las tarifas que le van a poner como represalia la mayoría de los países a quienes Estados Unidos le aplica estas políticas proteccionistas. Uf, tremendo tema. Patricio, para seguir avanzando, conversamos a esta hora con el doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile, Patricio Meller. Patricio, otro tema que nos llama la atención y que queremos compartir contigo, porque tú has tenido ahí una especial preocupación por el tema de la educación. En alguna etapa dijiste que los chilenos y chilenas no entienden lo que leen, y resulta que tenemos un informe o un estudio, ¿no es cierto?, de la OCDE, particularmente analizando las competencias en comprensión lectora, matemáticas y dinámica, básicamente dinámica de problemas, resolución adaptativa de problemas, donde el 44% de los adultos chilenos tiene competencias insuficientes. ¿Qué implica esto y cómo te explicas estos resultados? Bueno, esto no es un problema nuevo. Esto viene Ya, desde hace bastante tiempo atrás, desde que la OCDE empezó a hacer estos test PISA y que la discusión interna en Chile respecto a educación tiene que ver de los diferenciales que hay en los test locales que se aplican, particularmente el CIMSE, entre los colegios privados y los no privados, los colegios públicos o con, ¿cómo se llama?, intermedio, o claro. sea que aporte privado de los padres. ¿Ok? Y lo que se ve, la forma de mirarlo es cómo cerramos la brecha entre los mejores colegios chilenos versus los peores colegios chilenos, y que los mejores colegios chilenos son los privados y los peores son los públicos. ¿Ok? Pero la prueba PISA y lo que hace la OECD nos hace compararnos con el resto del mundo. Y esto ha partido hace 35 años atrás. Entonces ya nos damos cuenta que en un mundo global tú no te comparas contigo mismo, tienes que compararte con los mejores del mundo. Y respecto a los mejores del mundo, la economía, la educación chilena y latinoamericana en general está muy atrás, no atrás, muy atrás. ¿Ok? Y en Ujú. ese sentido, lo que implica, lo que se ve, incluso, y esto no es algo, es algo que yo saqué un estudio en el que se hizo en el año 2000, mirando de que inclusive los mejores estudiantes, o sea, 50% de los estudiantes chilenos ni siquiera pasan los mínimos en matemática y comprensión lectora. ¿Ok? Estamos hablando ahora, por el otro lado, ¿cómo están los mejores? Solo un 2% de los estudiantes chilenos está entre las mejores estudiantes del mundo, tanto en matemática como comprensión lectora y resolución de problemas nuevos. Son un O sea, 2%. 2%. Y esto es, y estamos lejos de países, y voy a tomar un ejemplo que nunca se usa, que es ¿Ya? Vietnam. Vietnam, que tiene un tercio del ingreso per cápita nuestro, ¿ok? Y que Vietnam tiene la educación pública de allá, los que están más bajos, los colegios más bajos de Vietnam, están al mismo nivel que los mejores colegios privados chilenos, ¿ok? Para darse cuenta, es un país que tiene un cuarto del ingreso per cápita nuestro. O sea, Bueno, este no es un problema de ingreso per cápita. ¿Ok? O sea, para tenerlo claro. impresionante. Ya, y ahí, Este, ¿qué problema entonces? ¿Qué te hace llegar a estos resultados? O sea, que el 44% tenga, como digo, un desempeño insuficiente en comprensión lectora, en matemática, resolución de problemas. ¿Qué es lo que hay ahí? espera, hay dos problemas distintos. Ya, Uno en la parte lectora, que este país nunca ha leído, exacto. que se ha leído poco en este país. O sea, la estadística existente de cuánto gente lee por gusto en este país, 7%. ¿Cuánto gente lee por gusto en nuestro país vecino, Argentina? 70%. Mira la diferencia. Uf, O sea, tú vas a Buenos Aires y ves un montón de librerías por todas partes abiertas hasta las 12 de la noche.
Aquí un libro que es bestseller es un libro que vende 1000 copias, ¿ok? 1000 a 2000 copias. O sea, un país que tiene 20 millones de habitantes, ¿ok? Te das Impresionante. cuenta, o sea, esto Claro. ni siquiera menos de el 1 por 10.000, ¿ok? Claro. Eh, Cuando tú vas en el metro, ¿qué es lo que está haciendo la gente? ¿Ves personas jóvenes de distintas edades que están con un libro en la mano? No. ¿Qué es lo que ves? Todo el mundo está con los celulares, ¿ok? En este país, según otro indicador de cuántas horas pasan los niños, los jóvenes, ante las pantallas, entre 4 a 6 horas por día, ¿ok? ¿Cómo compiten los libros entonces con las pantallas? Exacto. Eh, o sea, a lo que voy, que han habido, y estoy centrado solo en la parte de lectura, o sea, leer es fundamental para abrirle la cabeza a toda la gente, ¿ok? Todo Ujú. tipo de gente, desde niño hasta viejo, ¿ok? En los que no leen, no tienen la cabeza abierta. Tan simple como eso. Y eso lleva a que cuando le hacen los test de lectura no entienden lo que leen. Porque hoy día leer implica tener capacidad para, sobre todo en el mundo que estamos, mundo de Trump, distinguir entre las fake news, las mentiras y las verdades. Es el mundo que estamos viviendo hoy día. Entonces, si uno no tiene el criterio para distinguir, discriminar qué es lo que es falso y qué es lo que es verdadero, ¿a dónde puede llegar? ¿A dónde puede llegar el país con gente que no tiene esa capacidad? Y ese es el Claro. problema de fondo que estamos teniendo. ¿Ok? Ya. Ese tiene Y que ver por con el qué? problema de la lectura. O sea, Claro. ¿qué hacer para que en este país se lea más? Ese es el problema de fondo. Correcto, pero ahí lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque en alguna etapa entrevistaba a Silvia Izaguirre respecto de este tema y a otros expertos en educación. Me señalaban que aquí, y por qué, por ejemplo, esto se va haciendo cada vez más complejo mientras más te acercas a las personas mayores, ¿no? Y es porque son herederos de una educación donde lo que se hacía era como instalarte un contenido, como que tú eras un recipiente y te metían información, información, y tú tenías que memorizar, 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 ¿no es cierto? En la época que me tocó a mí, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Y hoy día lo que se requiere es una persona capaz de interrelacionar fenómenos, no de estar, ¿cuándo fue el combate naval de Iquique? Entonces, hay un tema con esa forma de educar y cómo está hoy día esa forma de educar. O sea, esto tiene que ver con la metodología de enseñanza, ¿ok? En Ujú. que si tú miras la educación, ¿cuál es la tríada de la educación? Primero, el currículum. ¿Qué es lo que hay que estudiar? La segunda cosa es la metodología de cómo se aprende. Y lo tercero tiene que ver con cómo se evalúa, con los test que se aplican, ¿ok? En que respecto a que el currículum, hoy día, antes, siglo XIX, toda la información, todo el contenido del conocimiento, el monopolio lo tenían los colegios y las bibliotecas. Pero hoy día, siglo XXI, después de Google, Internet, Claro. todo está en Internet. Entonces ya en los colegios y las escuelas, no, e inclusive las universidades, no tienen el monopolio del conocimiento y de la información. Hoy día, vía clic, cualquiera tiene acceso a eso. Entonces, ¿podemos seguir enseñando igual que antes? Ese es el tema de fondo. Entonces, como tú mencionabas, Ujú. respecto a cuáles eran las características de la enseñanza en el siglo XX, era tres componentes: memoria, repetición y resolución de problemas conocidos. Y eso funcionaba muy bien en el siglo XX. Pero el siglo XXI, el problema de fondo es cómo resolver problemas desconocidos. ¿Ok? Entonces, la memoria y la repetición ya no te sirven. Y resolver problemas conocidos ya no te sirven porque lo que tú te encuentras en cualquier actividad hoy en día son con problemas nuevos. Entonces, tienes que tener la capacidad para hacer eso. Entonces, yendo a la educación, ¿cómo se enseña a resolver problemas desconocidos? Y cómo los profesores, que lamentablemente pasaron por facultades
del pedagógico en que no estaba esto claro, ¿cómo pueden cambiar el switch, hacer el switch y pasar de como lo hacían antes a lo que hay que hacer ahora? Y esto lo que ha habido en educación es un cambio paradigmático fundamental, en que antes eh, la idea era educar, o sea, la enseñanza estaba en el centro de la educación. Hoy día, en el nuevo paradigma, lo que está en el centro de la educación es el aprendizaje. Antes, con la enseñanza, es el profesor el que tiene el conocimiento, tiene la verdad, tiene el know-how, tiene todo, y él es el centro de la clase, ¿ok? Y él habla Correcto, y él tiene la verdad. Y los estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Escriben, correcto. como un dictado. Pero hoy día es al revés. O sea, hoy día lo que interesa es que los estudiantes aprendan. Entonces, para ponerlo en términos muy Ujú. simples, sí, más del 50%. ¿Y de quién aprenden los estudiantes? Los estudiantes aprenden del profesor, pero también aprenden de los compañeros. Entonces, la clase hoy en día debiera ser básicamente el mayor porcentaje que hablen los estudiantes y el profesor guía la conversación. Es como una orquesta en que el profesor es el director de orquesta y los estudiantes son los músicos. Ellos ponen la música, pero el profesor sabe qué música tienen que tocar, ¿ok? ¿Y cómo lo Sí. hace? Lo hace vía preguntas. Y les va haciendo preguntas y viendo cómo reaccionan los estudiantes y cómo otros compañeros corrigen o complementan o argumentan de forma distinta de lo que está diciendo el estudiante que está hablando. ¿Ok? Esa es el nuevo modus operandi. Esa es la nueva forma de enseñar que hay el siglo XXI. O sea, este es un nuevo paradigma. ¿Te fijas? Entonces, Claro. esto es algo que tiene que ver de cómo los estudiantes adquieren dos cuestiones que son básicas para lo que tú decías, cómo la gente hoy día puede reaccionar y enfrentar problemas nuevos. Tiene que adquirir ciertas habilidades. Y estas son los que se ha llamado las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son las eh, habilidades del siglo XXI fundamentales? La primera, pensamiento crítico. La segunda, creatividad. O sea, no es primera y segunda, sino que ambas tienen que ser enseñadas. Y trabajar en equipo. Y por eso hoy día tú ves que desde kindergarten los niños no están sentados en sillas mirando al frente, sino en mesitas interactuando entre cuatro estudiantes, cuatro niños, en torno a la misma mesa. Y eso es lo que empieza a hacer la diferencia, y que se dan cuenta y aquí viene la habilidad del profesor de cómo sienta, a qué niños sienta como compañeros en esas cuatro mesas. Tienen que ser niños que sean distintos, habilidades distintas, que uno tiene una ventaja en algo y otro tiene otra ventaja en otro. Y a veces los niños, inclusive de esa edad, son mejores profesores para enseñarle al compañero que el mismo profesor. Uf, Patricio Mele, tendremos tanto más que conversar. Me parece tan importante que hayamos podido al menos tocar aquellos aspectos esenciales de qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra paradigma educacional para que efectivamente podamos corregir los problemas que están evidenciando además estas mediciones. Patricio Mele, doctor en Economía, académico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ok, Mirna, un gusto. Y gracias a ti. Que tengas buen año, Bueno, buen fin de año. igualmente. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones,
el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.